Buenos días, ahora sí. Buenos días. Buen día, profe. ¿Cómo amanecen? ¿Bien? Bueno, me alegra. Entonces, ¿preparados para la evaluación? Bueno, listo. Entonces, por favor, abran sus pantallas. Buenos días, Fernanda. Buenos días, profe. Buen día, día, profe. Charik. Buen día, Nicole. Buen día, profe. Lisette, buenos días. Buenos días, profe. Ana María, Buen día, profe. buen día. Bueno, entonces, ¿ya saben cuál es la dinámica? Esperaría que cada uno tuviera 3 respuestas. Entonces, seleccionan un número. Voy a decir de dónde a dónde. Hasta el número 30. Esperemos un segundo que acaben de ingresar. Entonces, la dinámica es, ustedes dicen el número, yo les leo la pregunta, de inmediato hacen su respuesta. Si yo considero que la pregunta requiere de una ampliación o que precisa, pues le doy el paso a otras personas y esas otras personas deben haber levantado la mano para saber que son candidatos a responder. Estas respuestas no ganan punto completo. Esas respuestas tienen acá como unas crucecitas que van sumando de a uno y estas cruces nos permiten, digamos, como tener una respuesta a la evaluación desde el punto de vista de los puntos adicionales. Muy pocas personas han tenido puntos adicionales por su participación en clase y esto ayudaría al tema de la evaluación final. Entonces, pues obviamente si no hay participación, pues no hay puntos. Así de sencillo. Bueno, muy bien, entonces vamos con Ana María. Ana María, una pregunta. Ay, Dios mío. Comenzamos violentos hoy. 14. Bueno, vamos a ver la pregunta 14. ¿Quién determina qué es el derecho de petición de acuerdo al texto? ¿Quién o ¿Quién? dónde? No, ¿quién? Pues la Pueden ir Constitución Política, profe, en el artículo 23. en el artículo 23. ¿Qué dice el artículo 23? En resumen, no pretendo que me des una definición literal, porque ni siquiera los abogados se saben los artículos, pero sí el concepto.
Pero si dijiste que era el artículo 23, sería chévere allá sin pasar tantas hojas. Ay, horrible. El derecho de petición, ¿no, profe? Derecho de petición. Bueno, es ¿Cuál? básicamente como el derecho que tiene una persona a reclamar como, ¿cómo decirlo? O sea, reclamar o presentar como peticiones siempre de modo respetuoso, como, o sea, cualquier tipo de peticiones, digo yo. Y un legislador, tengo entendido que es como el que decide si es apto o no es apto como la petición que el sujeto generó o realizó. No, en esa última parte no. Ese sentido no lo tiene el artículo. ¿Hasta dónde iba? Digamos, ¿cuál fue el verbo que utilizaste? Reclamar. ¿Sí? Eso fue lo que dijiste. Realmente no es un reclamo. Cámbiame ese verbo y obvia la parte final. Porque nadie tiene por qué avalar si tu petición es correcta o no es correcta. Entonces es como pedir. Bueno, pedir, solicitar sería la palabra Ok, justa, sí. ¿sí? Solicitar, Solicitar ok. sería la palabra justa. ¿Y por qué esa última parte no es válida? O sea, porque eso que tú estás planteando, que un estamento del gobierno o de la autoridad avale si sí o no tú puedes hacer esa solicitud. Perdón, profe. O sea, ¿por qué no es correcto? Sí, ¿por qué no es correcto? O sea, ¿por qué esa última parte que estás diciendo no es Acerca del correcta? legislador. Acerca del legislador. ¿Por qué el legislador no tiene nada que decir ahí en el asunto? Ok, bueno, básicamente porque no tiene nada que ver. No, Ahora que... no es porque no tenga nada que ver, sino porque es un derecho constitucional de todos los colombianos. Entonces tú tienes la suficiente autonomía como comunicadora o como periodista o como persona del común, derecho a ir a solicitar una información ante las entidades que son del gobierno y a que te den datos y a que te den documentos y te digan en qué etapa procesal están y que te digan cómo han fallado las cortes y todo eso, a no ser que obviamente, y eso sucede en todos los casos, a no ser que exista una determinación por parte de la ley que determine que, o sea, que diga que uno no puede solicitar eso. O sea, porque, por ejemplo, está en un estado de estudio, ¿sí? En una etapa procesal que no corresponde. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que el artículo 23 te garantiza que puedas, como ciudadano, formalizar, formular y presentar un derecho de petición ante el gobierno. O ante la autoridad competente en este caso. Es muy importante que ustedes aprendan a utilizar la terminología, porque esa terminología, yo sé que hasta ahora la estamos agarrando, pero a la terminología en esta clase, sobre todo cuando tiene que ver con aspectos normativos, es muy clara, es definitiva, sobre todo a la hora de informar. O sea, nosotros tenemos que ser muy serios en ese lenguaje. Bueno, muy bien, Ana María, bien. Te voy a dejar acá en este punto 1.75 por esa última imprecisión que no correspondería, pero estamos bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, bueno, levante la mano la que quiera que le formule la pregunta. O el que quiera. Les recuerdo a Brian y a Gonzalo que estamos en evaluación. Si no abren las pantallas, considero que no están en la evaluación. Gracias por abrir la pantalla. Entonces, ¿quién es el siguiente voluntario? O pregunto yo. Laurita, abre tu micrófono. Una pregunta del número 1 al número 30, con excepción del 14. El 20. 20.
Defina la teoría del impacto directo y diga quién es su autor. Bueno, la teoría del impacto directo es una teoría que se basa en el estudio de cómo influye, cómo manipula los medios a la ciudadanía, ¿sí? A la sociedad. Entonces, es como esa forma de cómo yo recibo, percibo la noticia y cómo me hace un efecto en mí de manera directa. Entonces, el autor, no recuerdo bien el nombre, profe. Su nombre empieza por P y el apellido por L. Paul Lasfer. Laserfield. Paul Lasserfield. Muy bien, Sí. Laurita. Si no estuviéramos en temas de carácter periodístico y estuviéramos hablando de publicidad, ¿la teoría podría aplicar? Sí, podría aplicar, de hecho, pues son teorías que se están aplicando en las publicidades, en cómo yo manipulo y juego con la mente y el actuar de las personas. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esto se llama punto completo. Perfecto, muy bien, felicitaciones. ¿Quién más quiere seguir con las preguntas? Yo, profe. Dale, Nicole. El 23, por favor. Vamos con el canal 23. En la historia de la opinión pública se habla de ciudadanos instruidos. ¿A qué hace relación este concepto? Bueno, pues eso se debe como a un proceso en donde anteriormente se había dado la opinión del pueblo, ¿no? Entonces se salta al instruido en donde dice que hay un cambio y que se empieza a separar la opinión de la opinión legal, que viene a ser la judicial, a la opinión natural, que es la del ciudadano como tal. Y esta empieza a hacerse por medio de sufragios, derechos de petición y la libertad de prensa. Y esto realmente lo que hizo fue crear como una respuesta, como una reacción dividida más que todo, porque en primera redujo el acceso porque no todos eran ilustrados, pero por otra parte logró que se ampliara porque para ser ilustrado no era necesario ser noble como anteriormente, que solo los nobles o la gente que tenía o sea, poder adquisitivo superior era el único que podía opinar, y en este caso pues ya no, y cualquiera podía ser instruido y empezar a participar en el tema de la opinión pública. Perfecta esa respuesta, absolutamente perfecta y completa. Gracias, Nicole. Creo que quien está tratando, es que me mandó un mensaje por WhatsApp para que tú le digas que, Natalia, para que trate de, pues, de buscar una conexión con la clase. Pero si le contestas por el chat, porfa, gracias, chicos. Bueno, ¿quién sigue aquí en nuestras preguntas? Yo, profe. Querida Charik, un número en esta lotería del 1 al 30. Sin la 23, sin la 14. El 4. 4. Entonces vamos a ver qué dice la pregunta número 4. ¿De qué se ocupa el derecho internacional humanitario? Recuerda que hay una diferencia entre derechos humanos y otra es el derecho internacional humanitario. Sí, profe, pero es que la confundo mucho con lo del derecho a la información. Ajá. No estoy mal. Pero te voy a hacer una aclaración. El derecho a la información obviamente lo va a regular derechos humanos, pero el derecho internacional humanitario está, digamos, su preocupación es otra. O sea, sí es la de garantizar una equidad, pero la mirada es completamente diferente.
No, profe, quedé completamente en blanco. Esa me confunde todavía. Bueno, tranquila, entonces elige otro número, no te preocupes. El 8. Esa pregunta es sencilla, pero trae Bueno, en la ley 1712 de 2014 tenemos un principio que se llama el principio de calidad de la información. ¿A qué hace referencia ese principio? Que cuando nosotros como ciudadanos o en el ámbito que estemos vamos a solicitar la información, no la tienen que dar completamente, que sea accesible para nosotros de claridad, ¿no? Entonces, si por ejemplo, más que todo influye cuando los dan por formatos que son diferentes, entonces tiene que estar disponible para nosotros y de que sea completa calidad y que sea entendible para que podamos acceder a ella. Perfecto, es decir, tiene que ser de calidad en la medida en que lo que yo estoy preguntando es lo que me respondan y además me den información completa adicional. Pero la respuesta es perfecta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a preguntarle a Lisette. Listo, profe. El 16. La pregunta número 16, déjame saber dónde está. ¿Por qué la opinión pública se forma en los espacios públicos? Porque requiere de la participación ciudadana. Entonces, la opinión pública viene siendo un concepto que nos reúne a todos, ¿no? Y en donde importa la opinión de la ciudadanía. Entonces, es posible que se formen espacios públicos básicamente porque trata de temas públicos y que le conciernen a toda una población en general. Ok, pero ¿cómo son esos espacios públicos? O sea, cuando yo digo es un espacio público, ¿a qué estoy haciendo referencia? No, ¿cómo así, profe? Cuando yo digo espacio público, ¿cómo podrías definirlo? O sea, ¿dónde está el espacio público? En la sociedad, en las situaciones que requieren de participación. Es decir, digamos, bueno, yo es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, digamos, en el momento en el que uno, digamos, es que no sé cómo explicarme, me confundí, en una situación que requiere de participación pública. Entonces, digamos, en unas votaciones, en algo que requiera es que no sé cómo explicarme, profe. No, espera, para ahí porque ahí tienes una confusión. Cuando yo veo a las personas de la alcaldía y resulta que aparecen los gestores de convivencia y ellos están en el espacio público, ¿cuál es el espacio público? Pues lo que le pertenece al gobierno, sí. Ajá. O sea, es decir, entonces, eso tendría que ver con lo que vimos de qué es el espacio público, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en el territorio nacional, en cualquier parte que le compete a un gobierno, es decir, digamos, se puede presentar dentro de un movimiento social o una protesta que sucede en un espacio público, es decir, en una carretera o en lo que le concierne, sí, al Estado, que es propio del Estado, sí, como una carretera, las cordilleras, los espacios públicos como una plaza, la Plaza de Bolívar, las bibliotecas públicas, ¿qué otro espacio? Bueno, digamos que hablábamos también acerca de que la 26, hay lugares que es básicamente como si fuera una parte del Estado porque están todas las oficinas pues sí, como del gobierno. Sí, correcto. Muy bien, Lisette. Lo que pasa es que ahí hay un concepto polisémico entre espacio público, porque yo puedo generar espacios públicos de discusión. Entonces son escenarios donde cabe la opinión de todos. Pero cuando hablamos específicamente de que el espacio público es uno de los conceptos que ayuda a formar la opinión pública, estamos hablando de un contexto de carácter físico. Entonces el concepto se vuelve polisémico. Entonces estamos hablando de un carácter físico. Cuando tú ya vas a la vía
vas a la calle, vas a la plaza pública, ahí digamos, estamos todos, ¿sí? Por eso es que yo pues hago una mención con respecto a dañar un espacio público en medio de otra situación que es completamente legal dentro del proceso de formación pública, que sería una huelga o una protesta. Entonces yo tengo derecho a la huelga y tengo derecho a la protesta y tengo derecho a estar en la calle. Se salió Lisette, creo que se cayó. Ah, no, cerró la pantalla. Tengo derecho a estar en la calle específicamente protestando. A lo que no tengo derecho es a ir y a pintar el monumento a los héroes o atentar contra la estatua de Sebastián de Belalcázar, como ocurrió en Cali, o atentar contra la de Gonzalo Jiménez de Quesada, que estaba en la plazoleta del Rosario, porque esos son bienes que son de todos, o sea, los administra el Estado, pero esos espacios son nuestros. Entonces, entrar y picar un andén para poder conseguir una piedra, para poder tirársela al ESMAD, eso es una condición que está bajo circunstancias totalmente fuera de normalidad. Además, yo estoy dañando el espacio que a otro le parece chévere. Pero fíjense que hay, ya esto ya es adicional, que no lo mencioné, o tal vez sí lo mencioné desde el punto de vista del graffiti, pero no con una fuerza, digamos así, como muy grande. Cuando se hace graffiti y se hace un graffiti muy bonito que se convierte en arte, por ejemplo, hay espacios públicos transformados con estas pinturas que son muy bonitas, y de ahí yo puedo plantear una idea que tengo, y puede ser que esa idea sea la idea de muchos, o sea, que cumple con el concepto colectivo. Y se me abre el espacio para poder pintar, se me abre el espacio para poder plantear mi idea. Lo que pasa es que necesito saber dónde, porque el espacio público es de todos, entonces todo el mundo tendría que avalar ese tipo de comportamiento. Pero donde surge la opinión pública a nivel de espacio público es justamente en la calle. Claro, la lectura del graffiti, la lectura de la destrucción también tiene por debajo de todo esto una lectura de lo social. Entonces, ahí está muy bien, digamos, el análisis. Muy bien, querida Lisette, muy bien. Bueno, vamos con Brian. Dios mío, profe. Está bien. El 21. La pregunta número 21. ¿Por qué es importante usar un lenguaje polisémico en pos de una formación de opinión pública y sus ideas? Bueno, profe, pues para entender esto primero tenemos que entender qué es la polisemia. La polisemia es ese lenguaje que, no sé, tiene las mismas palabras, por decirlo así. O sea, no sé, puedo compararlo con un ejemplo. Yo puedo ir con un grupo de amigos y decir, vean esa valla publicitaria, puede tener diferentes significados. Entrando en contexto con eso, tengo que tener en cuenta que cuando yo me refiero, no sé, cuando yo quiero dar una información, tengo que darla con precisión, con la misma precisión en la que yo le haga entender, no sé, a las personas que me están escuchando, a las personas que me están viendo, y hacerles entender que, o sea, darle ese significado, el único significado que es a esas personas y que me entiendan. Entonces, sí. Entonces, pues yo lo podría comparar también como con los ejemplos que nos dio la profesora, que era como, no sé, que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de dar una información, porque la podemos dar errónea o no todas las personas la captan de la misma manera y pueden tener un concepto distinto al que yo estoy dando. Entonces yo me tengo que referir, no sé, de lo que yo estoy hablando, preciso y conciso. Me parece muy bien. Está perfecta la definición. Ahí vale la pena, por ejemplo, mencionar los contextos, ¿no? Cuando uno habla de contexto, el contexto le hace pensar en el contexto psicológico, en el contexto físico, porque yo puedo tener capas. Por ejemplo, puedo hablar de violencia física, pero la violencia física
puede tener distintos significados. Desde la estructura lingüística, yo ya sé que implica que alguien se sobrepasó conmigo y que, digamos, me quisieron hacer sentir con golpes en mi cuerpo o con agresiones en mi cuerpo, algún tipo de violencia, ¿sí? O utilicemos la palabra maltrato. El maltrato en las causales de divorcio es una condición para tener en cuenta, pero el maltrato, por ejemplo, puede ser físico o puede ser psicológico. Muchas personas cuando se separan aducen como causal de divorcio el maltrato. Entonces, hay de dos tipos, ese maltrato físico o ese maltrato psicológico, y los dos tienen la misma implicación. La situación es que cuando hay una víctima de maltrato, cada persona siente distinto, porque si a mí nunca me pegaron, nunca me agredieron, nunca me dieron con un palo, nunca me dejaron toda morada y después me dijeron que tan linda que era, pero todo el día me están descalificando y me están diciendo es que usted es una bruta, es que usted es una incapaz, usted no puede, usted bla, 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 eso es un maltrato psicológico. Y las dos personas víctimas de esa situación piensan distinto, ¿no? Incluso a veces hasta más golpeadas las del maltrato físico en la medida en que son agredidas doblemente, desde el punto del maltrato físico y desde el punto del maltrato psicológico. Entonces ahí es importantísimo precisar, y bueno, la respuesta muy, pues, correcta, sí señor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos entonces con Fernanda. El 15. La pregunta número 15. ¿Qué papel juegan los líderes en el proceso de formación de la opinión pública? Pues, si no estoy mal, el líder es aquel, bueno, es una persona u organización que tiene la capacidad de ejercer una influencia en un grupo con respecto a actitudes, conductas dentro de sus individuos, debido, digamos, ya sea, digamos, a sus pensamientos, sus actitudes, sus ideales, sus motivaciones, y, digamos, este tipo de personas, estos líderes de opinión o líderes sociales de opinión, perdón, son utilizadas, digamos, en el mundo de la comunicación y de la publicidad para ayudar, digamos, a sensibilizar determinado grupo social frente a una idea o situación. Digamos, estaba el ejemplo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que Cristiano Ronaldo es un líder de opinión, no directamente reconocido como tal, pero digamos con este caso de la Coca-Cola, que él quita la Coca-Cola y toma agua. Entonces mucha gente puede decir, él es muy saludable, y mucha gente puede cambiar y decir, ya no tomo Coca-Cola, sino tomo agua, porque Cristiano Ronaldo toma agua. Correcto. ¿Se convierten en autoridad? ¿Cómo así? El líder si lo impone, en el proceso de formación de opinión pública se convierte en autoridad. sí, se convierte, o sea, es vista como una autoridad o una fuente confiable de información para este grupo social que se ve representado con respecto a esa persona. Muy bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, démosle la oportunidad a Ashley. Una pregunta, chinita. El 28. La número 28, vamos a ver qué dice. ¿Cuál podría ser la definición de mensaje en una campaña política? Piensa, mensaje en una campaña política. ¿Cómo puedes definirlo? Si a ti te dicen, te voy a contratar como comunicadora social para formar parte del grupo de comunicación del candidato X y tu misión en esta vida es enviar mensajes, ¿qué es el mensaje en una campaña política?
propósito del candidato, como lo que quiere hacer y convencer a las personas de eso, ¿no? Y creo que eso es lo que hace un comunicador, como convencer a la persona de que, de que este candidato va, no sé, que si vota por él va a bajar el IVA o cosas así. Es como lo que quiere hacer el candidato, es como el propósito. Ok, pero listo, se trata de eso. Pero finalmente, ¿qué son? ¿Qué son? O sea, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es el Pues, mensaje y en un contexto político? Pues siento que es como una estrategia en el concepto político. Una Sí, estrategia. es una estrategia. Pero básicamente es una construcción de texto. Sí, el mensaje es una construcción de texto que se traduce en una oración que lleva de por sí implícito el pensamiento del candidato para lograr impactar frente a los votantes. Básicamente es eso. Entonces yo construyo mensajes de credibilidad sobre el candidato, como para decir si efectivamente yo como opinión pública le creo porque yo leí que el candidato decía esto o aquello. Ok, bueno, Ashley. También entonces, querida, 1.75, que estaba revisando acá matemáticamente y debería ser 1.6, porque 5 dividido 3 es 1.6 y no 1.75. Entonces, para Ashley, 1.6 y lo mismo había dicho, ¿quién me contestó de primeras? Que anoté. Yo, profe. Ana María, 1.6, Chinita. Bien, muy bien, muy bien. Pero igual, 1.6 más 1.6 más 1.6, sí. Bueno. ¿Quién se postula? Y Gonzalo está que dice que sí. A ver, Gonzalo. ¡No! No estoy. Es que no vine. No vine, profe. Bueno, Ok. La 15, profe. Yo creo que por la 15 ya pasamos, pero déjame ver si ya. Fue la pregunta de Fernanda. Ah, bueno. Ajá. Ah, bueno. Entonces, la 10. Ahí no. La 10. Sí. Bueno, Chinito. A la luz de la ley 1712 del 2014, hay un principio que habla de la celeridad. ¿A qué hacemos referencia? Con la celeridad según la ley 1712 de 2014. Bueno, se hace referencia a que el proceso tiene que ser, o sea, el proceso que uno como comunicador de diligencia tiene que ser efectuado de manera rápida, que no se pueden demorar pues, por decir, por problemas, entre comillas, no pueden demorar el proceso, no pueden demorar la entrega de la información, por decirlo así. Me cogí nerviosa. Qué bueno. Sí, ya lo dijiste, no te angusties, no te pongas nervioso. Ya dijiste, a veces uno tiene que focalizar mucho su respuesta, ¿no? Como si fuera un entrevistado. Y cuando uno empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas, de pronto es que dice algo más, ¿sí? Entonces, algo más que no conviene, que es en la mayoría de los casos. Entonces, pensar bien en qué consiste, tratar de definirla lo más claramente posible y no dar pie a que el que me está entrevistando me pregunte otras cosas adicionales. Ese es el juego del entrevistador. El juego del entrevistador, entre otras cosas, cuando uno hace entrevista, los personajes se enredan en las respuestas y de pronto hablan más de la cuenta y ahí es donde cabe la contrapregunta y ahí uno empieza a meter el dedo en la llaga. ¿De dónde salen las chivas? De ese ejercicio. Cuando de pronto el entrevistador es parco, lo pone a uno, el entrevistado es parco, lo pone a uno como entrevistador en las delgaditas porque no se mueve ni un ápice de lo que tiene que decir. Entre otras cosas, en la formación de voceros,
cuando nosotros como comunicadores empezamos a formar a los que hemos elegido en las empresas como voceros de compañía. Estos voceros son parcos en lo que responden, en las ruedas de prensa, en lo que tienen que explicar de las situaciones. Contestan, dicen todo lo que tienen que contestar, pero no dicen nada más allá de lo que pueden decir, porque es ahí donde en las ruedas de prensa los periodistas los vuelven ropa de trabajo. Entonces nosotros aprovechamos el hecho de que la persona diga algo más. Y cuando se trata de esas entrevistas, finalmente, pues uno busca ver qué otra cosita dice la persona para agarrarme de ahí y decirlo. Ah, fue que usted mencionó, usted dijo que usted era amigo de fulano de tal. Ay, ahí ya dieron papaya. Entonces se trata de no dar papaya. Muy bien, Gonzalo. Entonces, ni más ni menos lo que es. Perfecto. Natalia, lograste entrar. Un abrazo, bienvenida. ¿Cómo estás? Entonces, una pregunta. Te cuento que ya hemos pasado por la pregunta 8, por la pregunta 10, por la pregunta 14, la 16, por la 23, por la 21, por la pregunta 28. Pero igual me quedan muchos números, del 1 al 30. Bueno, profe, el 13. La pregunta 13, que es la pregunta de la suerte. La ley 1712 de 2014 nace con una intención específica del gobierno nacional y la denomina de una manera particular. ¿Cómo le llama el gobierno a esa ley 1712 de 2014? Son 3 palabras. Oportuna, veraz, ¿no? No. Piénsalo bien. Incluso yo les comenté que había sido publicitada por televisión bajo ese nombre. Es decir, la ley tiene un nombre. El principio de la calidad de la información. Bueno, otra pregunta entonces. No te preocupes que eso no, pues intentemos que no afecte. El 3, ¿ya lo dijeron? No, no hemos pasado por la pregunta número 3. Ya te digo que dice la número 3. ¿Qué es la estrategia comunicacional? Bueno, querida Nata, a la 1, a las 2 y a las 3, porque si ahí ya no me contestaste. ¿Quién levanta la mano? Gracias, Natalia. ¿Quién levanta la mano? ¿Cómo es, profe? Perdón. ¿Qué es la estrategia comunicacional? El contexto de este tema estuvo dentro de las campañas políticas, pero es un concepto propio de la comunicación, sobre todo cuando nosotros trabajamos comunicación organizacional. Con la prensa, es decir, con la gestión periodística no lo podemos hacer. Y con la comunicación organizacional y la política, sí. ¿Por qué? Porque la comunicación desde el punto de vista de la información es unidireccional y desde el punto de vista de la política y de la comunicación organizacional es bidireccional.
Eso yo se los he comentado varias veces. Y pues realmente nosotros los comunicadores terminamos apuntándole a este concepto. Bueno, ahí se las dejo en el, porque igual hace parte del cuestionario. Bueno, muy bien. Entonces, vamos con Mafe. Buenos días a todos y buenos días, profe. Buenos días, Mafe, ¿cómo estás? Bien, profe. No sé qué número decir. Hay muchos. Sí, hay demasiados. Sí. El 24. 24. El artículo 20 de la Constitución tiene una relación directa con el ejercicio democrático. ¿Por qué? No, profe, no. No, bueno. ¿Quién responde? Yo, profe. Listo, Laurita, adelante. El artículo 20 garantiza la libre expresión, profe. Sí. Toda persona tiene derecho a expresarse, opinar y recibir y fundar medios de comunicación. ¿Correcto? Sí, eso es lo que dice el artículo. La pregunta es, ¿por qué el artículo 20 tiene una relación directa con el ejercicio democrático? Porque se supone que la democracia es libertad, como tenemos todo un derecho de escoger, escoger y en completa libertad la manera de vivir o de votar, por ejemplo, a un candidato. No sé, profe, algo así. Ok. Ahí estaría la mitad de la respuesta. Dijiste que es el artículo 20, está bien. ¿A qué hace referencia? Pues está bien, pero específicamente porque tiene una relación directa con la democracia, ahí es donde está, digamos, la respuesta como medio perdida. ¿Quién podría complementar esta respuesta? Y si la valgo como punto completo si lo responde. O sea, lo fundamental, la inspiración, lo filosófico está donde Laurita plantea las ideas, pero no da una respuesta específica de por qué tiene una relación directa con el ejercicio democrático. Bueno, profe, creo que es porque la ley 20 dice que... La ley no. La ley no. No es una ley. El artículo, perdón. El artículo 20 dice que... ¿Dónde está el artículo 20? En la ley 17. No. ¿Dónde está el artículo 20 dentro del contexto, digamos, jurídico desde donde se maneja?
porque es un principio, pero no tiene nada que ver con la ley 1712 de 2014. O sea, sí tiene que ver, lógico, todo está conectado, pero como principio, bueno, eso no te lo voy a poner a contestar para que estés tranquila. Es un principio de carácter constitucional, y si es un principio de carácter constitucional, la Constitución es la norma de normas. Por lo tanto, tiene carácter constitucional. Listo. Entonces ya esa fue la respuesta que dio Nata. Ahora sí, por favor, justifícame en qué consiste entonces ese ejercicio democrático. Lo que ibas a decir, Chinita, no te amedrantes. Espérame que se me fue. Ay, Señor Jesús, hagamos una oración para llamar al Espíritu Santo, por Dios Santísimo. Vuelvo a leerte. El artículo 20 de la Constitución tiene una relación directa con el ejercicio democrático. ¿Por qué? Laurita entonces hizo una definición de que tiene que ver con el derecho a la información. Es decir, todos los colombianos y todos los habitantes de este país tenemos la posibilidad de informar, de ser informados, de crear medios de comunicación. ¿Sí? Pero hay una relación directa con un ejercicio democrático. El ejercicio democrático creo que fue de la última, de la antepenúltima clase, de la penúltima clase. Bueno, dice que podrá disponer la realización de las gestiones como para promover la normalización de la institución democrática. Hasta ahora no has dicho nada, Chinita. ¿Alguien levanta la mano? Bueno, entonces continuemos. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Espérenme un segundo. Voy a poner aquí la carga del computador. Un segundo. Profe, ¿tiene que ver con el derecho de réplica o no? Tiene que ver. El artículo 20 tiene que ver con todo año. Perdón, ¿alguien hizo algún comentario mientras me levanté a conectar? ¿No? Bueno, entonces continuemos. ¿Quién quiere pregunta? Yo, profe. Querida Nicole, ¿qué número? El 1. La pregunta número 1 dice, canta y reza. ¿Qué es una huelga? La huelga es una forma por la cual se puede manifestar la opinión pública. Conocemos más que todo la parte de huelga laboral, que es un cese de las actividades de una empresa para buscar como un fin como tal, más que todo, o sea, y lograr como que así una presión para la que la persona encargada tome decisiones o de respuestas a lo que están solicitando. Entonces, ejemplos de esto son cuando hay un recorte de personal, cuando se busca dignificar como tal el trabajo, cuando se busca una regulación en el salario, porque algunos no como que no está equilibrado con el trabajo que se realiza. Entonces, va como en ese sentido. Esa ¿Me es falta una algo? respuesta completa y perfecta. Muy bien.
Gracias. Me asusté, profe, gracias. No, ni más faltaba. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿quién quiere pregunta? Yo, profe. Querida Charik, bienvenida con tu segunda intervención. El 20. La pregunta número 20. Esa fue la que contestó Laurita, o sea que ya está. Ah, por ahí sí. El 11. La pregunta número 11. La pregunta número 11. Muy bien. ¿Qué dice el artículo 4, parágrafo de la ley 1712 de 2014? Es muy importante para nosotros los comunicadores sociales. El parágrafo, ¿cierto? Sí, el parágrafo. Ah, ok, listo. El parágrafo dice que cuando la información me afecta a mí o a algún familiar, tengo la posibilidad de que de esa información se pase por identidad reservada. Muy bien, totalmente completa y perfecta la respuesta. Súper bien, felicitaciones. Muy bien. ¿Quién quiere pregunta? Lice está ya que dice yo. Sí. Sí. Bueno, profe, yo. Bueno, dale. La 13 ya está, ¿sí? La 13. Sí. Bueno, Eh, sí y no. Sí y no, porque se la formulé a Natalia, pero Natalia no contestó. Entonces o dice, sea, ¿cómo se denomina? ¿Te quedas con esa o la cambias? pues no me acuerdo cuál era. Pero pues, Pero hagámosle, miremos a ver, ¿cómo se denomina la ley 1712 de 2014? Esa ley recibió el un nombre, nombre, sí. ley de transparencia. Eso, esa es la ley de transparencia, esa es fundamental, porque esa es la que hace que nosotros podamos tener acceso a todo lo que se requiere de información y de, mejor dicho, ya saben ustedes que es la ley 1712. Pero entonces también a su vez para el gobierno implica tener transparencia en todos sus procesos. Cuando ellos no tienen problema de contestar, cuando ellos no tienen problema de entregar la información completa, pues para el gobierno es un proceso de transparencia de su gestión. Por eso se denomina ley de transparencia. Muy bien, querida Liceo. Entonces, punto completo. No había que contestar más. Perfecto. Ya tuvimos la 13 también. ¿Quién quiere pregunta? Yo, profe. Dale, Nata, con fuerza, con positivismo. Número del 1 al 30, con las excepciones. ¿23? Ya estaba. La respondió Nicole. La 12. La 12. Defina el proceso de facilitación de la ley 1712 de 2014. ¿Cuál es el principio de facilitación? Que toda información pública sea de una manera sin problema, que no tenga problema. Sí, que te entreguen todas las herramientas. Bueno, listo, te la voy a valer. Muy bien. Listo.
¿Quién formula la siguiente pregunta? Yo, profe. Mafe, adelante. El número 2. La pregunta número 2. ¿Qué es el activismo político? Esa fue la última clase. Tan atropellada clase. Porque me tocó ir a la U y resulta que en la universidad no hay internet en ninguna parte y parecía una loca con el computador a cuestas viendo a ver dónde había internet para conectarme. Calculen. ¿Qué es el activismo político? ¿Qué es el activismo político? Sí. Como para que te orientes. ¿Consiste en las prácticas de arte actual? ¿De arte? Sí. Del activismo. ¿Qué tiene que ver con eso? Espera, profe. No. Digamos que las campañas políticas tienen 3 pilares. Y esos 3 pilares, 1, es el tema del dinero. Es el tema, 2, el tema del mensaje. Y 3, bueno, al revés. 1, el mensaje. 2, el dinero. Y 3, el activismo político. ¿Qué es el activismo político? El activismo político. ¿Es para exigir que se complementen sus derechos? ¿Sí? No. No. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? Profe, ¿Quién levantó la mano? Ninguna. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Pues tengo entendido que el activismo con respecto a campaña política como tal es como ese ejercicio intenso que se hace como una línea de acción con respecto a esa campaña política. Entonces ese activismo trata de que el mensaje llegue a la gente y las propias personas hagan también ese activismo. No solo ya se va a encargar como tal el ente, digamos, del partido político en dado caso, sino también a esa gente que le llegó el mensaje y está a favor de ese partido político y de sus ideales y empieza a hacer el activismo como tipo, ay, voten por tal razón, o me parece que deberían votar por tal razón. Claro, muy bien la respuesta. Además, porque ese es el ejercicio de formación pública que se hace a partir de las campañas políticas. Entonces, son las actividades del talento humano o de las personas que llevan a que ese mensaje político llegue a más personas, pero tiene una condición específica y es que todos aquellos son voluntarios, es decir, están convencidos de lo que están haciendo. Muy bien, Fernanda, muy bien. Perfecto. ¿Quién solicita una pregunta? Yo, profe. Querida Ashley, un número. El 11. Esa ya la tuvo Sharik. El 16. La pregunta número 16. Sí, ya la tuvo Lisette. El 20. También la tuvo. Espérate un momentico. Sí, la tuvo Laurita Piayú completa. Entonces, más bien te digo números a ver qué te inspira, ¿te parece? Sí, profe. Como para que no estemos por ahí. Entonces, mira, está disponible, voy a empezar de atrás para adelante. La 30, la 29, la 27,
La 25. Profe, la 25. Ya lo- ¿Mediante cuáles mecanismos públicos visibles se forma la opinión pública? ¿Mediante cuáles mecanismos públicos que son visibles se forma la opinión pública? Hay una lista y uno dice, la opinión pública se forma en o a partir de estos mecanismos. ¿Sabes dónde está la respuesta de todo eso? En las marchas. Las marchas tuvieron de todo eso. Pero más precisa entonces debe ser tu respuesta. Profe, pues no sé, pero es como, no sé si... Espera, ¿cómo es la pregunta? ¿Otra vez? ¿Mediante cuáles mecanismos públicos visibles se forma la opinión pública? Eso sería, digamos, protestas, las huelgas, los movimientos sociales, la tomas de pues, las calles y de colectivos, tomas de establecimientos, no sé qué más. Pues. Una que molestó muchísimo y que ha tenido la mayor cantidad de críticas, sobre todo en la vía panamericana. Gracias a eso fallecieron unos bebés. Los cierres de las vías. Los cierres de las vías. ¿Sí? Sí, señora. Bloqueos. Los bloqueos y los cierres de las vías. Muy bien, está completa tu respuesta. Ok, muy bien. ¿Quién quiere pregunta? Yo, profe. Perdón un segundo, ¿quién me contestó acerca del mensaje de la campaña política? Yo, profe Ashley. Ay, chinita, otro poquito y no escribo acá y después estoy. ¿Quién dijo yo? Perdón. Disculpe. ¿Quién dijo yo, profe? Ana, profe, pero creo que se le cortó. Yo. Ah, hola, Sí, Anita. Listo, Anita. El cuestionario es todo tuyo. La 17 ya está. 17, vamos a ver. No, está disponible. ¿Qué afirma la teoría de la espiral del silencio y quién es su autor? Vale, la autora es Noel Newman y pues radica básicamente en que bueno, a ver, ok. Con tus palabras, explica. No, ok. Palabras. Es básicamente como que la opinión está sesgada a lo que la mayoría de la gente piense. O sea, si alguien piensa distinto a lo que la demás, o lo que la sociedad piensa, entonces no es admitida como parte de la sociedad. Entonces la gente intenta no pensar por sí misma, sino seguir como a la multitud en diferentes opiniones. Perfecto. Pero ¿por qué el que piensa distinto no lo manifiesta? Porque se siente discriminado, profe. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Esa es la parte más importante de la teoría.
Saber que hay personas que no hablan y que no dicen nada porque piensan distinto y al pensar diferente sienten que es preferible no recibir esa presión por parte de la opinión pública, por parte de la mayoría, por parte de los grupos de presión, pasar desapercibido, pasar de agache con tal de no estar en el escarnio público. Entonces, muy bien, completa, muy bien. ¿Quién continúa preguntando? Entonces, Nicole, tienes 2, ¿verdad? Sí, señora. Tiene 2. Ana María, ¿tienes cuántas? Creo que Sí, 3. ¿Tienes 2? Sí, señora. Mafe, ¿tiene cuántas? Pues para revisar aquí, a ver. Mientras les doy mientras busco a Mafe, tiene una sin responder por acá. Mafe tiene 2 preguntas, pero sin resolver. Entonces, sería importantísimo. Perdón, un segundo. Perdón. Muy bien. Qué pena entonces. Se nos cayó Lizeth. ¿Quién formula la siguiente pregunta? Mafe, recuerda que no tienes respuestas, ¿no? Sí, profe, pues yo. Pues tú, bueno, si quieres en este momento, porque puedes hacerlo más adelante. No, profe, pues voy a intentar. Ok, dale. ¿Qué números hay? Qué pena. Que no. En este momento está la 4, la 5, la 6, la 7, la 9, la 18, la 19, la 22, la 26, muchas de esas, ¿alguna? La 5, profe, por favor. La 5. ¿De qué se ocupan los derechos humanos? Los derechos humanos se ocupan de protegernos a nosotros de cualquier aspecto, por ejemplo, en el momento por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, en las marchas ellos nos protegen a nosotros de que se cumpla y que se haga ese deber de cumplir nuestros derechos, valga la redundancia, de que se cumpla lo que nosotros tenemos o lo que nosotros debemos tener. Entonces, eso es lo que hacen los derechos humanos. Ahí te hace falta una palabra importantísima y es que se dé cumplimiento a las garantías de carácter constitucional. ¿Sí? En el caso específico, listo, pero tu respuesta es correcta. Digamos que derechos humanos se preocupa
por garantizar las libertades fundamentales de las personas, donde quiera que ellas estén, no importa en qué país, no importa en qué contexto. Con la prensa específicamente, que haya libertad de prensa, que haya un ejercicio libre de acceso a la información. Y obviamente protegernos de algunos excesos, por ejemplo, del exceso policial, de lo que sería el Estado impidiendo cualquier manifestación de opinión pública, ¿sí? Es importante también, eso no lo he dicho en clase, se supone que la Procuraduría tiene que estar pendiente de esas cosas. La Procuraduría General de la Nación se ocupa de garantizar los derechos fundamentales y de conservar una condición, digamos, como de equidad, en la medida en que si hay funcionarios públicos que están actuando de mala manera, estos sean judicializados. Entonces es a la Procuraduría a quien le corresponde fiscalizar qué están haciendo todos los empleados que forman parte del Estado. Pero muy bien, Manfe, perfecto. Entonces, punto completo. ¿Quién quiere otra pregunta? Yo. Nata, adelante. La 6. La pregunta número 6. ¿Qué es la libertad de expresión según la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Digamos que esa respuesta tiene 3 literales. Bueno, que la libertad de expresión es un derecho de expresión. Sí, correcto. Que todo individuo tiene Disculpen que estaba saludando a una persona. Cuando despertara. Sí, señor. Qué pena con ustedes. Estaba saludando a una persona que es muy mayor. Entonces, adelante, disculpa, qué pena, Nata. bueno, bueno, lo que ya dije, es un derecho que toda persona tiene en donde apoya la libertad de un individuo o un grupo. Pero mi pregunta es, ¿qué es la libertad de expresión según la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Como la facultad de expresar todas nuestras opiniones e ideas. Ajá, correcto. Sí, continúa en esa vía. Muy bien. Solo que eso tiene un eje fundamental. Por eso te digo que la Corte se preocupa por explicar esa libertad de prensa sobre 3 pilares. Bueno, piensa y me dices. ¿Quién quiere responder? Y se la valgo ¿Esa pregunta, como... profe? Sí, se la valgo como respuesta completa. Creo que yo la puedo. Okay. Bueno, pues surge después como de una convención y ellos lo
lo ponen en los 3 pilares que la profesora ha mencionado, donde el primero es que los medios de comunicación no deben discriminar a nadie. Entonces, como en simples palabras, que ninguna persona debe estar excluida de recibir la información y de participar en el trabajo que éste realice. La segunda es que los medios de comunicación e información son un transporte o la vía de la libertad y que por ninguna ocasión, ninguna cosa, tienen que coartarla o restringirla. Y el tercero y último es que los medios de comunicación tienen que ser pluralistas, que tienen que ser para todas las personas, que tienen que evitar a toda costa el tipo de monopolios y de élites y garantizar completamente la libertad y la individualidad del periodista como tal. Perfecto, esa respuesta es completamente perfecta, completa. Muy bien presentada. Gracias, Nicole. Creo que así terminas con tus 3 preguntas, ¿cierto? Ya tienes las 3. Sí, señora. Ok, listo. Muy bien. Entonces, ¿quién continúa preguntando? Pregunta. Yo, profe. Dale, Laurita. Tú tienes 2 respuestas, ¿cierto? Ve pensando, abre tu micro, porque no sé. ¿Qué número? 30. La 30. ¿Cómo podemos definir el concepto de opinión pública? El concepto de opinión pública se basa en ideas, opiniones que pueden ser colectivas o pueden ser individuales. Entonces, es más que todo una opinión en la que muchas personas piensen igual o piensen diferente. ¿Correcto? Muy bien, puede ser una tendencia o una preferencia, pero esa es la definición de opinión pública, una manera de pensar del común que marca una tendencia o una preferencia sobre un asunto en particular. Muy bien, la respuesta es completa y concreta. Muy bien, Laurita. Entonces tendríamos que revisar si ya tienes las 3, creo que sí. Tienes la 30, tienes la 24. ¿Por qué no tengo sino 2 completas? Ya revisamos entonces. ¿Quién quiere preguntar? Ya, profe. Querido Gonzalo, lánzate al estrellato con una pregunta. Listo, está. ¿Cuál es que está? La 5, si no estoy mal. Sí, ¿cierto? La 5. Ya le dio respuesta a Mafe. Bueno. La 9. La pregunta 9 dice, explica el principio de responsabilidad del uso de la información según la ley 1712 de 2014. La de la responsabilidad de la información. Sí, el proceso el principio del uso responsable de la información. Bueno, lo que básicamente dice es que cuando consigamos, o sea, cuando nosotros obtenemos la información, lo que debemos hacer es no cambiarla, no alterarla, no modificarla para que sea conveniente o no para alguna persona, sino que tenemos que utilizarla pues, responsablemente, por decirlo así. Tenemos que, ¿cómo es que es? Administrar la información tal como se nos explicó. No debemos cambiarla o alterarla. Sí.
Perfecto, esa respuesta es completa. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿quién quiere preguntar? Yo, profe. Brian, adelante. ¿Qué números quedan, profe? Uy, Dios. Vayan anotando porque es que eso nos come tiempo. Entonces. Tengo unos aquí, profe, mira. El Gracias. 6, el 7, el 12, el 18, el 19, 22, 26, 27 y 29. El 6. No, pero a esa ya está, la respuesta la dio Nicole. ¿La Pero del 6, profe? sí, sí, sí. Ah, ¿Qué es la libertad de expresión según la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esa fue para Natalia, no la contestó y Nicole la contestó completa. Entonces, sí, después del 7. esa la respondiste tú. Sí, correcto. Sí, la 7 es la que no está, correcto. Sí, profe, la 7. ¿Quién forma la opinión pública? Esa es la pregunta de nuestra asignatura. ¿Quién forma la opinión pública? Bueno, profe, la opinión pública la formamos en conjunto todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Nosotros como comunicadores tenemos el derecho a tener la libertad, valga la redundancia, de expresión, pero en general todos conforman la opinión pública, todos tienen derecho a opinar. Aparte de las personas, ¿quiénes? Hasta ahora, según lo que hemos intuido. ¿Cómo así, profe? O sea, ¿quién forma la opinión pública? Aparte de las personas. Digamos que las personas es como el escenario natural, pero las personas se van clasificando o se van organizando desde algún punto de vista para formar opinión pública. Bueno, profe, yo creo que entonces la opinión pública la forma la sociedad, ¿sí? O sea, yo pienso que la sociedad, o más que la sociedad, los individuos, cualquier individuo puede formar opinión pública porque es la manera en la que nosotros nos podemos como expresar sobre algún tema en general. Es correcto, pero me acabas de responder igualito a como me respondiste antes. Me dijiste todos, las personas formamos la sociedad, listo. Y yo te estoy preguntando, digamos que hubo otra respuesta que dio Ashley y ella dice, se forma la opinión pública en las huelgas, se forma la opinión pública en los bloqueos de las vías, se forma la opinión pública en los movimientos sociales, se forma la opinión pública en otros escenarios distintos. Mencióname algún escenario o otros escenarios donde ya, digamos, cada conglomerado de personas tiene una naturaleza diferente. Es decir, ahí empezamos es como con una clasificación de personas, pero es que vimos un conversatorio, ese conversatorio tuvo una discusión. Bueno, profe, entonces, si lo ponemos como en dónde se podría dar, yo lo podría, no sé, asimilar como con lo del paro. O sea, en ese momento, pues como por todo el tema de lo de la reforma y demás, hubieron varios, Hubo, gracias, hubieron no. Hubo, no sé, varios escenarios en los que, no sé, hubieron protestas. Hubo protesta. Donde sigas diciendo hubieron, te sigo bajando en la nota. Bueno, donde hubo, no sé, en el sector, por decir, de la salud, ahí hubieron muchísimos. Te sigo bajando la nota. Y te voy a explicar. Digamos que es la conjugación de un verbo que nosotros tendríamos que aceptarlo como válido. Porque cuando uno dice tuvo, tuvieron, que es un condicional, debería ser hubo, hubieron, pero el hubieron no está avalado por la Real Academia de la Lengua. Entonces, para que lo saques del contexto, porque lo hemos utilizado desde el punto de vista cultural, pero no quiere decir que porque esté avalado culturalmente y normalizado o normatizado por la Real Academia de la Lengua, seamos lícitos en el uso de la conjugación. Entonces, ahí hubieron, no va, nunca jamás en la vida. Además es que, mira, vas en cuarto.
Y si en primero lo dijiste, listo, estamos aprendiendo, pero ya en cuarto no te puedes dar ese lujo, Chinito. Bueno, muy bien. Entonces, como ya no vas a volver a decir hubieron, entonces ¿hubo qué? Bueno, donde hubo, no sé, muchos conflictos como lo puedo, no sé, comparar en este momento como en cuestión de la salud, en cuestión de en los trabajadores informales, todas esas personas, no sé, tuvieron como ese, no sé cómo decirlo, como ese derecho de ir a protestar, como de alzar su voz. Entonces, yo lo puedo comparar en un escenario como en lo del paro, en lo que hubo en el paro. Bueno, listo. Ok. ¿Quién más quiere preguntar? Profe, ¿yo puedo agregarle algo a la respuesta de Brian? Los medios de comunicación también forman la opinión pública. Claro. Los líderes políticos o de otros temas. Es y las correcto. redes sociales. Es correcto, es correcto. Muy bien. Con eso le queda amplia la información a Brian y entonces él complementa que está la prensa, digamos, de los medios tradicionales, de las redes sociales, los líderes de opinión, los candidatos políticos, en fin, todos, pero organizaditos. Muy bien. Gracias por complementar, Laurita. ¿Quién pregunta? Profe, yo puedo ir ya por la tercera. Claro, Charica, adelante. La 4, si no estoy mal que no está. Sí, señora. ¿De qué se ocupa el derecho internacional humanitario? No, profe, No. la puedo cambiar. Sí, cámbiala. Por eso fue que me dio risa, porque es que ya habías pasado por ahí. La 18. La número 18. La teoría de los efectos limitados explica un fenómeno. ¿Cuál es ese? Y es contraria ¿a qué teoría? La teoría de los efectos limitados, ay, ya ahora se me olvidó. Bueno, es una corrección a la teoría de la bala mágica. Correcto. Porque la teoría de los efectos limitados dice que los medios de comunicación para esos tiempos, junto con las propagandas, se tomaron un poder que no les correspondía. Entonces eso trajo los conflictos. Y lo que explicaba, pues acá hay que agregar un poquito lo que dice sobre la bala mágica, de que los medios de comunicación, por decirlo así, se tomaban ese poder que no les correspondía, y ahora se me olvidó la otra parte, profe. No, ahí es, sí, lo que pasa del lado de la persona que está expuesta, eso es lo que te falta. Ay, profe, me entró la mente en un shock, pero sí, o sea, básicamente era eso, que los medios se tomaban algo que no les correspondía y que incluso la información no tenía límites, como le explicaba la bala mágica, que era que la información llegara y listo. Pero ellos explicaban, y de por sí no tiene un autor porque son varias cosas, de que realmente no hay un límite, que tiene varios factores en los cuales analizan al público al que le van a entregar la información. Ya me acordé. Sí, exacto. Y que el público o el receptor de la información no es tan bobo y no se deja del medio. No le come cuento al medio, no le come cuento al boletín de prensa, no le come cuento a lo que digan. Entonces tiene ya su posibilidad de definir si sí o si no. Pero tu respuesta es totalmente clara. Bueno, entonces, pues nos quedaría espacio para una pregunta más, pero hay personas a las que en este momento todavía no tienen las respuestas correctas, completas, perdón, correctas sí, completas no, de manera que terminaríamos mañana por la mañana, pero nos queda espacio para una pregunta más. Yo, profe. Fernanda, adelante. ¿El 29? Déjame buscar la 29, dice. Hay 3 aspectos muy importantes en una campaña política. ¿Cuáles son esos? ¿El mensaje, el dinero y el activismo? ¿O son otros? Sí, señora, esos son.
Es correcta la respuesta y es completa. Porque yo solo pregunté y no dije explique los tres. Dije solamente hay tres aspectos en una campaña política. El mensaje, el dinero y el activismo político. Perfecto. Esa respuesta es completa y correcta. Entonces, como fue tan corta, nos quedaría para que alguien más preguntara. Profe, yo ya tengo las tres, me falta una. Sí, señora, ya tienes las tres. Yo, profe. Querida Ana, adelante. ¿La 7 ya está? La 7, sí, señor. Sí, señora, la respondió Brian. 27. Déjame ver, me voy para más atrás, más adelante. ¿Qué es el derecho de réplica? Bueno, bueno, el derecho de réplica es básicamente el derecho que yo o cualquier individuo tiene para poder como defenderse de alguna acusación que alguien le hizo. Digamos en el caso de los periodistas cuando, o de los periodistas o de cualquier persona cuando dicen algo que no es correcto, entonces yo puedo salir a como decir, bueno, esto no es de este modo. Pues nada, o sea, obviamente siempre con respeto, pero yo tengo el derecho de decir como, esto no es de este modo y usted está mal. Y como tal no es o sea, no es una ley, pero sí sigue siendo un derecho. Ok. Es un derecho que no es de carácter constitucional. Esa es la diferencia, pero Sí, es un derecho que tenemos. pero sí es un derecho, sí, señora. Es un derecho que, por eso es que no podemos decir es un derecho adquirido, porque cuando se dice derecho adquirido, eso no lo sabían, hace referencia a un marco constitucional, pero es un derecho establecido dentro de la gestión de la prensa. Si yo no estoy involucrada en eso, si involucraron mi nombre, si me involucraron en un hecho que no es o que la información es imprecisa, que falta a la verdad, en ese caso, ese derecho de réplica es un mecanismo de corrección que tienen todas las personas para que los medios les respondan frente a las imprecisiones. Y entonces el derecho lo tenemos a favor, digamos, todos versus la prensa, todos versus el involucramiento que le pueden hacer a uno algunas autoridades donde no cabe la situación. Listo, Ana María, pero la respuesta es correcta. Muy bien, completa y correcta. En este caso tendrías, yo creo que ya tendrías las tres preguntas también. Tendrían pregunta completa, o sea, parcial completo, Nicole, Ana María, Sharik y Fernanda. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Ya que no, pero ya, no, sí, alcanzamos 3 minuticos más. Profe, creo que Laura pidió el parcial completo. Eso sí te iba a preguntar si yo tenía las tres preguntas. Sí, sí, señora, sí. Sí, gracias, Fernanda. Sí, están las tres completas. Entonces, ¿quién quiere preguntar? Yo, profe. Querida Lisette, adelante. ¿La 19 ya está? Ya te digo. No, está disponible para ti. Ok. Listo. Entonces, querida Lisette, por favor, ¿puedes definir la teoría de la agenda setting y decir quiénes son sus autores? Bueno, uno de los autores, es que solo me acuerdo de uno, profe, es Max Cowell. Es que el apellido no me acuerdo. Bueno, el otro sujeto sé que se llama Donald Shaw, bueno, algo así es el apellido. Sí, ok. Y la agenda setting lo que plantea es que los medios de comunicación tienen o tienden a generar dentro de su organización o como su estructura lo que van a comunicar en la información que van a compartir. De este modo, ellos deciden qué incluyen y qué excluyen dentro de la información que se le muestra al espectador.
Sin embargo, entonces, dentro de esta teoría también se dice como que, bueno, ellos tienden a incluir o excluir temas de relevancia y de opinión pública dentro de lo que comparten. Sin embargo, también es decisión de nosotros como espectadores incluir o excluir también cierto tipo de información para hacer como presión en los medios y que de una u otra forma también se nos muestre. Claro, es que hay una parte inconsciente, ¿no? La situación de la agenda setting tiene una palabreja que va en el nombre y es el tema de la agenda. Ellos lo ponen a uno en el canal donde hoy usted tiene que pensar acerca de vacunación. Hoy usted tiene que pensar en que tan raro que hayan encontrado las armas con las que atacaron el helicóptero de presidencia tan rápido. Hoy usted tiene que pensar, como quien dice, como corderitos al patíbulo, pero no, muy bien, la respuesta es correcta. Muy bien. Listo, querida Lisette. Entonces ya tenemos tus 3 preguntas. Entonces, en ese orden de ideas, estaríamos para continuar mañana y hacemos el balance de a quién le faltan preguntas. Un abrazo y que tengan un lindo día. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego, Chao, gracias. profe. Gracias, profe. Gracias.